quiero ir a la escuela. Simbenumba, kwambala bulungi. Nakulya bulungi. Kusula kuko walungi. Nenda okulyako obulungi. Kusomesa abaana. Dokita. Cuando hablamos de vida digna, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Se le considera vida digna al hecho de llevar una existencia con las necesidades básicas cubiertas y en unas condiciones humanas con un mínimo nivel de bienestar. Hay que recordar que la idea de vida digna tiene una dimensión valorativa personal y un componente relativo y cultural. Es decir, lo que para algunos significa vida digna, para otros podría no serlo. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Eso es lo que proclama el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. En su punto 2 afirma que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados especiales y asistencias. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. La Convención de los Derechos del Niño, CDN, es un tratado internacional de las Naciones Unidas, firmado en 1989 y en vigor desde el 2 de septiembre de 1990, a través del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos y se subrayan aquellos derechos que se desprenden de su especial condición de seres humanos que por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental requieren de protección especial. De igual manera, los niños, niñas y adolescentes, como parte de la vida digna que merecen, tienen el derecho a vivir en un medio ambiente sano, donde puedan salir a jugar y el aire que respiren sea de calidad, en el que puedan conocer variedad de especies sin miedo a su extinción. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o UNICEF nos aporta un panorama de la realidad de la infancia en cifras. Cada 5 segundos muere un niño por causas que podemos evitar. 30 millones de niños se han visto obligados a huir de sus hogares por la violencia. 16 millones de niños sufren desnutrición aguda grave y sus vidas corren peligro. La malnutrición aguda grave se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, emaciación grave visible o presencia de edema nutricional. El descenso en la mortalidad infantil y la mejora de la salud materna dependen mucho de la reducción de la malnutrición, que directa o indirectamente es responsable del 35% de las muertes entre los niños menores de 5 años. En UNICEF se trabaja para que los derechos de los niños y las niñas sean respetados, no importa su raza, su religión, su procedencia, todos deben tener la oportunidad de crecer sanos y desarrollarse plenamente. En Camerún, 1 de cada 10 niñas de entre 8 y 10 años es víctima de planchado de senos, una práctica en la que durante un buen rato y a golpe de golpes, la mujer, que en el 60% de los casos es la madre de la niña y en el 40% de los casos la abuela, hermanas o tías, intentará romper el tejido mamario con piedras, palos, espátulas hirviendo, para así retrasar la formación de los senos de la niña, incluso impedir que crezcan. Todo para protegerla del acoso y las violaciones de los hombres. Cuando termina de abrazarle el pecho, la mujer envolverá a la criatura en una faja o venda que oprimirá su cuerpecito adolorido y que no se podrá quitar hasta la siguiente sesión de tortura.
1 o 2 veces por semana. Las madres piensan que el planchado de senos hace que estas niñas tengan un aspecto físico más varonil, con un tórax plano a consecuencia de la pérdida del volumen mamario y por ende sean menos deseadas por los varones. El planchado de pecho existe y es, según la ONU, uno de los 5 delitos de violencia machista menos denunciados a nivel mundial. Este es otro tipo de mutilación femenina que viola los derechos humanos de las niñas y deja marcas físicas y psicológicas para siempre. Además, genera infecciones, imposibilita la lactancia, provoca deformaciones e incluso cáncer de mama. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En su artículo 5 establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles e inhumanos o degradantes. Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014, la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Algunos de los derechos presentes en el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que son pilares fundamentales en la vida digna y que todos los niños y niñas merecen, son: derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Derecho de prioridad. Derecho a la identidad. Derecho a vivir en familia. Derecho a no ser discriminado. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Derecho a la educación. Derecho al descanso y al esparcimiento. Derecho a la intimidad. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informó que en México hay 21 millones de niños en condiciones de pobreza y 4.700.000 en pobreza extrema. Coahuila se ubica en el top 10 de hogares que tienen dificultades para alimentar a sus niños, por lo que comen solo una vez al día o dejan de alimentarse durante toda una jornada, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Cifras de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2016, analizadas por la organización civil México Social, señalan que 9.5% de los hogares en Coahuila tiene este tipo de dificultades para satisfacer las necesidades alimentarias de los menores. A nivel nacional, hay 881.000 hogares en donde un niño comió solo una vez al día o dejó de comer todo el día. Si bien todos tenemos derecho a una vida digna, misma que nos engloba tantos y tantos derechos, que por el simple hecho de ser seres humanos ya los merecemos, es importante hacer conciencia del gran porcentaje de niños que no tienen acceso a esta, por el hecho de estar privados de una vivienda, educación, vestido, alimentación adecuada y acceso a los servicios básicos de salud. Quizá ellos no puedan hacer mucho al respecto, pero nosotros como sociedad sí podemos hacerlo, a través de peticiones al gobierno de nuestro estado que tiene la obligación de responder. Dejemos de fingir que nada está pasando en las calles y caigamos en cuenta que muchos de los más pequeños están muy lejos de esa vida digna que les corresponde.